Presentamos en este magnífico recinto las terceras jornadas cluniacenses. Hoy inauguramos la primera de las 4 conferencias que configuran el programa de este proyecto, que tendrá como escenarios Sagún de Campos, Carrión de los Condes y Fromista, con reputados ponentes. La Asociación Clunibérica nace con el objetivo de agrupar los múltiples esfuerzos con los que sacar a la luz el patrimonio cluniacense en la península, a través de la investigación, recuperación y puesta en conocimiento de dicho patrimonio. Y nos encontramos en este espléndido recinto del siglo XII, la iglesia de Sant Tirso, representativa por excelencia del arte románico mudéjar leonés. Históricamente, la villa de Sagún fue un centro de referencia de los monasterios cluniacenses, teniendo una relevante influencia en ella. Sagún, por su gran riqueza histórica, se asoció a la Federación Europea de Sitios Cluniacenses y se ha incorporado a la Asociación Clunibérica en recientes fechas. Socaple y la Asociación Clunibérica unen fuerzas con el objetivo de desarrollar y llevar a cabo ambiciosos proyectos que culminen sacando a la luz este patrimonio de valor incalculable. Antes de comenzar con las charlas, queremos excusar a don Gumersindo Bueno Benito, director general de Patrimonio Cultural. Y a continuación tiene la palabra la alcaldesa de Sagún, doña Paula Conde Huerta. Bueno, presentación del edificio, importantísimo en el arte mudéjar, referente a nivel peninsular. Vamos a escuchar a la alcaldesa. Señor presidente de Clunibérica, autoridades, señoras y señores, bienvenidos todos. La villa de Sagún, a la que honro en representar como alcaldesa, se viste de fiesta para acoger el acto de inauguración de las terceras jornadas cluniacenses, que en el día de hoy tienen lugar en esta iglesia de Sant Tirso. Mañana, día 3, en el monasterio de Sant Zoilo de Carrión de los Condes, y el próximo viernes, 9 de octubre, en la iglesia de Santa María del Castillo de Fromista, para volver a Sant Zoilo el día 10 a su clausura. Casi 1000 años han pasado desde que el abad Bernardo llegara de Francia a Sagún, en 1081, y de que Alfonso VI otorgara a San Facundo el fuero que serviría de catalizador del desarrollo que la villa conoció a partir del siglo XI. Nuestra incorporación como socios a Clunibérica viene a poner de manifiesto nuestra voluntad de realzar nuestra pertenencia a la tradición cultural que la Federación Europea de Sitios Cluniacenses reivindica y defiende, y, cómo no, de hacerlo de la mano de la red de las localidades hermanas que hoy están aquí presentes a través de sus representantes. La defensa del patrimonio material e inmaterial ha de ser objetivo irrenunciable de nuestra acción institucional. Es parte esencial de nuestra identidad y en ella nos reconocemos. Pero ha de ser, además, fuente de vida y prosperidad, sin las cuales no hay futuro. Hoy, aquí desde Sagún, además de darles a todos ustedes la mejor y más afectuosa bienvenida, les queremos transmitir nuestra voluntad decidida y nuestro empeño por trabajar para preservar la memoria de los hechos que nos congregan y luchar para hacer de ella instrumento de un futuro mejor para todos. Por último, brindarles nuestra hospitalidad, deseando que se sientan en su casa en esta estancia en la villa de Sagún, llena de historia y de patrimonio. Gracias por acompañarnos. Bueno, la bienvenida de la alcaldesa de Sagún, como es protocolario, además que ya las hemos escuchado. Y unas palabras a don Fernando Díaz Mediavilla, presidente de la Asociación Clunibérica. Que ya hemos estado hablando con él también, con Fernando Díaz, alcalde de Fromista, además. Gracias por estar aquí esta tarde, que hay muchas cosas que hacer, pero estar aquí es muy importante. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Ayuntamiento de Sagún y saludar a su alcaldesa el que se hayan incorporado a nuestra asociación, que no tiene mucho tiempo, pero ya estas son nuestras terceras jornadas cluniacenses,
y quiero reconocer expresamente aquí en Sahagún esa incorporación a Cluny Ibérica porque nos parece que era obligado, pero el Ayuntamiento ha tenido el buen criterio de sumarse a ello, con lo cual les damos la bienvenida, aunque estemos en Sahagún y nos habéis dado la bienvenida. Hoy comenzamos una vez más estas jornadas que hay veces que cuesta explicar en qué se van a consistir, de qué vamos a hablar o qué es el mundo cluniacense. Por suerte, mucha de la gente que estéis aquí ya sabéis o estáis interesados en el patrimonio y en la cultura, que ya es algo importante porque eso nos implica a todos. Estamos aquí viendo, por ejemplo, una imagen que decía muy bien Paula. Estamos en la sede en la villa de Sahagún, donde aquí estuvo la abadía de San Benito, que era la cuna de muchos de los monasterios que estaban alrededor, que dependían de Sahagún y que después se fueron extendiendo por toda la tierra de Campos y el Reino de León. En esta ocasión lo que hacemos es juntar a la gente que tiene interés por ese patrimonio para que conozca un poco de mano de gente, como en el caso de hoy, que tenemos a don Manuel, que nos va a contar historias de nuestra monarquía, los reyes de León de aquella época, y que todo ello nos puede dar un poco idea de lo unidos que estaban los distintos territorios, los distintos pueblos de la Edad Media, de final de la época de la Edad Media hasta casi el Renacimiento, donde había una cohesión y una unión y la transmisión del saber, de la cultura y fundamentalmente lo que nos queda que nosotros podemos disfrutar, que es la arquitectura y el patrimonio, que ha ayudado a mantener mucha vida en estos pueblos. Sí que es cierto que quizás por ese exceso de patrimonio que tenemos siempre nos quejamos de que no está todo bien conservado y somos conscientes de que no se puede pretender recuperar todo ese patrimonio que teníamos para que vuelva a ser ni vuelva a tener la función que tenía. Pero Cluny Ibérica está apostando desde hace tiempo ya por recuperar digitalmente, virtualmente, ese patrimonio que ha desaparecido, que se ha aprovechado para otras cosas, que no se ha reutilizado, para poder seguir presumiendo de ello y revitalizando nuestros pueblos, que en definitiva es un poco lo que pretendemos desde la asociación, que el patrimonio que hemos tenido, que hemos heredado, no solo le cuidamos y le mantenemos, sino que nos dé pie para poder seguir adelante con iniciativas, desde digitalizar, desde unir el patrimonio a nuestra economía doméstica, a nuestra gastronomía, a nuestros alojamientos, que todo eso permita revitalizar estos pueblos que por circunstancias de la sociedad están viendo mermada su población, porque somos conscientes de que durante el verano, o este año ha sido mucho más especialmente, tenemos mucha gente, pero luego tenemos que estar aquí de mantenimiento todo el invierno para que sigan viniendo en el verano. Yo que sí quería aprovechar, no tenemos hoy aquí al director general de Patrimonio, pero quería aprovechar también para reconocer el apoyo que tenemos desde la Dirección General de Patrimonio, especialmente a través de la Consejería de Cultura y Turismo, que está apostando por este tipo de iniciativas, y también sé que tanto Diputación de León como especialmente Diputación de Palencia están echando no una mano, están ayudándonos y también a la vez aprendiendo un poco de cómo se hacen todas estas cosas, porque a pesar de ser una región con tantísimo patrimonio, hay partes del patrimonio que antes se limitaban a recuperar lo que había y ahora queremos ir un poco más allá. Queremos ir, como decía, a un patrimonio que nos permita, sin necesidad de reconstruir y tener que invertir tantísimo dinero en volver a tener lo que teníamos, saber cómo era y saber para qué se utilizaba. Hoy en día tenemos la posibilidad de, a través de la digitalización y de otras técnicas, el poderlo recuperar. No quiero extenderme más porque creo que lo importante es la ponencia que nos va a dar hoy don Manuel, porque estas jornadas, en esta ocasión tenemos 4 que van a hablar de distintos motivos vinculados con el mundo cluniacense, el mundo de esos monjes que vivían en los monasterios, y creo que empezamos por una parte importante que es la relación que había de la monarquía con el mundo de los monasterios, que a pesar de los años hay que valorar y ajustar en el tiempo y en el espacio. Seguiremos con temas de música, con temas del Camino de Santiago, que también creo que es muy importante, porque no olvidemos que seguimos estando en el Camino de Santiago, en el bueno, en el camino francés. Hay muchos caminos, pero este es el camino francés que hay que seguir peleando por él y seguir pues con el ejemplo de ese camino que hemos visto tanto en Sahagún como en Carrión, como incluso Villasirga, Bromista, que nos ha permitido no solo que vengan a visitarnos, sino que se cree una serie de ofertas de servicios que nos ayude a valorar el patrimonio, que han tenido que venir muchas veces de cualquier parte del mundo para decirnos lo bueno que tenemos y lo bien que lo tenemos conservado. Bueno, pues vamos a aprovechar esa parte y que nuestras generaciones venideras puedan aprovechar lo que dejemos y, si puede ser, mejorarlo. Gracias por venir y espero que todos lo aprovechemos. Bueno, pues hemos escuchado a Fernando Díez, Fernando Díez Mediavilla, que es el presidente de Cluny Ibérica. Manuel Valdés Fernández, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de León
y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, además de académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Será quien inicie el punto de salida de estas terceras jornadas con su ponencia Fernando I, Alfonso VI y Cluny. Bueno, pues muy atentos, porque vamos a escuchar la ponencia de nuestro invitado. Vamos a escucharla en directo. Quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas la posibilidad que me han dado de visitar de nuevo el burgo de Sagún, un burgo que en finales de los años 60 constituyó mi primer punto de arranque en la investigación sobre temas histórico-artísticos y sobre todo en el ámbito de esta iglesia, la iglesia de San Tirso, que allá en los albores del siglo XII, en 1123 ya estaba construida y es quizá el modelo más antiguo de una arquitectura que fue genérica en la Edad Media española, que es la interpretación de unos anónimos maestros albañiles de las formas románicas. Y aquí tienen uno de esos ejemplos. He puesto también la imagen que tienen ustedes en pantalla, que es una foto de la maqueta hecha por los hermanos Valentín y Jorge Montt, porque es fundamentalmente un acto de amor, es un acto de dedicarse a recrear cómo pudieron ser estos monasterios, al menos en maqueta, porque la realidad ya es otra muy distinta, cercana. He repetido muchas veces, me gusta mucho aproximarme a cualquier estudio de salud, repitiendo palabras que escribieron magníficamente humanistas que allá a finales del siglo XIX recorrieron estas tierras buscando monumentos, buscando fechas, buscando imágenes, como fue, por ejemplo, José María Cuadrado. José María Cuadrado, un sabio menorquín que hizo grandes capítulos de la España, de recuerdos y bellezas de España, escribió sobre Saúl. Este monasterio, cimentado con la sangre de los mártires, por supuesto San Facundo y Primitivo, habitado con frecuencia por reyes y a veces visitas indeseadas de reyes, porque esto fue un lugar de conflictos, sobre todo a la muerte de Alfonso VI, precisamente. Habitado con frecuencia por reyes, señor de vastos dominios, era quizá el monasterio, la abadía más potente desde el punto económico, llegaba desde Campi Taurum, sus posesiones desde los campos de Toro prácticamente hasta el mar Cantábrico, de innumerables vasallos, semillero de obispos y de varones insignes en santidad y doctrina, otros varones excepcionales como Fray Pedro Ponce de León, cuya maltratada escultura la tienen ustedes ahí, que fue el hombre que enseñó idiomas, enseñó a cantar, enseñó a hablar a los niños sordomudos. Fue un personaje realmente excepcional. Y principio de una populosa villa crecida a su sombra, y ese lugar no es otro más que Sagún. Las primeras ciudades que a partir de la renovación tecnológica que se produce a finales del siglo X y durante los siglos XI y XII, comienzan a crecer ciudades. Y esas ciudades crecen aprovechando los muros de una ciudad antigua, como pueda ser Ávila, como pueda ser Astorga, como pueda ser León. Crecen a la sombra de un castillo poderoso, como pueda ser la ciudad de Burgos, que creció protegido por un castillo poderoso, o puede ser el burgo que crece a veces en contra de los intentos de los frailes de un monasterio, como es los frailes del monasterio de Sagún y como ha sido el caso de Sagún. La tesis que defenderé ante ustedes se asienta sobre el papel interpretado por el rey Fernando I en la transformación de unas artes ancladas en el siglo X y que ha sido una edad de oro en el arte español, que está prácticamente en el Summa Artis, todos los ejemplos que aquí se crearon: cultura libraira, orfebrería, eboraria,
etcétera, etcétera. Y la consolidación de un arte románico paneuropeo en el reinado de Alfonso VI. Y en ambos casos el papel jugado por la abadía benedictina de Sahagún. Desde que el navarro Fernando I fue ungido rey en León, sobre la unción podemos tener un debate también después, fue ungido rey en León en junio de 1038 ante los obispos de León, Burgos y Oviedo, dirigió sus aspiraciones políticas hacia la restauración de un viejo reino que languidecía desde la muerte de Ramiro II el Grande. Sus hijos lo habían deteriorado, sus hijos Ordoño III y Sancho I lo habían deteriorado en luchas de carácter sucesorio, y en el que se había sembrado la secesión del propio reino con la rebelión protagonizada por Fernán González. Un reino que ya había intentado recomponer a Alfonso V, el de los buenos fueros, y que entró en grave crisis con Bermudo III como consecuencia de los enfrentamientos con el reino de Navarra, con el doloroso capítulo final de la batalla de Tamarón, drama en el que el navarro Fernando, responsable de la muerte de su cuñado y hermano de la futura rey Sancha, esposo de la reina Sancha, se hace con el condado de Castilla, a título de rey, pero condado de Castilla, y es rey de León. El programa de Fernando I, el programa político, religioso, económico de Fernando I en política interna, estuvo dirigido fundamentalmente a la innovación, porque la renovación de la Iglesia era un elemento de gran preocupación prácticamente en la sociedad de la segunda mitad del siglo XI. Para ello, esta Iglesia, que estaba aún anclada en el rito hispano-visigodo, que otros llaman también rito mozárabe o rito hispánico, ya estaba siendo potenciada esa renovación por Fernando I con la convocatoria del Concilio de Coyanza, porque era necesario actualizar el aparato legislativo, el aparato judicial, regularizar los fueros y trazar las líneas de sus líneas políticas con los reinos de Europa, especialmente con el mundo germánico, con la dinastía ya casi periclitada de los otónidas, de los reyes otónidas y la llegada de los reyes alios y de los emperadores alios. Y es muy curioso, porque como vamos a hablar en más ocasiones sobre el rito, es muy curioso que en esa actualización que se buscó en el Concilio de Coyanza, precisamente de las normas legales de la Iglesia, que fue un concilio realmente impresionante, convocado en mitad de siglo, en 1050, y estudiado por Alfonso García Gallo muy pormenorizadamente, no se habla para nada del rito. No se toca el tema del rito, porque el rito no es un problema precisamente hispánico. El cambio del rito es un problema que tiene la Iglesia en un momento difícil en el que se están poniendo los puntos sobre los que se va a desarrollar el Dominium Mundi. Como les decía, en política exterior reforzó las fronteras del reino, se abrió a Europa Fernando I con la ayuda de Cluny, y en el primer caso afianzó los límites occidentales con la conquista de Viseu y Lamego, y también estableció los límites occidentales a la altura del río Mondego, una frontera natural que consolidó a partir de 1064 con la conquista definitiva de Coimbra. Al sur aseguró el Guadarrama y se acercó a la taifa de Toledo, y en el este sostuvo el conflicto con Navarra e incorporó al reino Gormaz y la ciudad amurallada de Berlanga. Los monasterios, en esta apertura que está intentando precisamente Fernando I a Europa, la hace a través de la Francia de los Capetos. Es decir, Francia de los Capetos será su soporte, y el Ducado de Borgoña. El Ducado de Borgoña es fundamental en este caso, porque no olviden ustedes que ahí está enclavado Cluny. Y es la plataforma sobre la que se va a deslizar la política. Y además la política de aproximación a Roma, porque Roma está ahí. El rey Fernando tomó esa política de afianzamiento de Roma, primero con los monasterios. Utilizó los monasterios como donación en primer caso, y además como restauración de la vida monástica.
algo que ya había intentado Alfonso III el Magno, uno de los fundadores precisamente del monasterio, de ese monasterio de Sahagún del milenio. Hace numerosas donaciones para continuar con esta política de aproximación a Cluny. Dona San Pedro de Cardeña. No olviden que San Pedro de Cardeña es un monasterio excepcional para el mundo navarro, porque va a estar ahí el gran panteón de los reyes navarros, que es el problema que tenía Fernando V para enterrarse en San Isidoro, que le tentaba ese panteón de San Pedro de Arlanza. También San Pedro de Cardeña, que fue donado también en estos momentos. Se dona en el monasterio de San Facundo y Primitivo de Sahagún, en cuyo refectorio ordenó la excepcional donación anual de Cluny de 1000 áureos de su peculio personal. Estos 1000 áureos, que era una cantidad asombrosa en el mundo del siglo XI en el que nos movemos, y además lo podemos ver fácilmente, qué es lo que donaban los incipientes reinos europeos, qué es lo que donaba Francia, qué es lo que donaba. No llegaba a la cantidad, no llegaba ni a la 10ª parte de la cantidad de lo que es 1000 euros. Otra cosa es saber que son 1000 áureos. Es una cantidad que al hombre de hoy le va a costar trabajo entender, pero que produjo estupor en aquel momento en las cortes europeas, los 1000 euros. Debemos de tener en cuenta, respecto a la donación y a la moneda, 3 aspectos. En primer lugar, el Reino de León tardó en tener moneda propia. Usaba normalmente monedas carolingias y usaba monedas andalusíes. 2. Con la disolución del califato, las taifas que se generaron a partir de esa disolución estaban enfrentadas entre ellas, y en muchas de ellas acudían a los monarcas, a los monarcas de León, para convertirse en una especie de vasallaje. Estamos en la Europa del vasallaje, en la Europa feudal. Y pagaban una cantidad que se denominaban las parias, que era una cantidad que, como les dije hace un momentito, va directamente al rey. Pero el rey las distribuía en 3 partes. Una de las partes por la propia guerra. Las guerras siempre se retroalimentan, es decir, que procedían de guerra y volvían a la guerra. Una de las partes. Segunda parte, para las soldadas. De nuevo estamos en el ámbito de la guerra. Y una tercera parte para ayuda a iglesias y monasterios. Este apartar para ayuda a iglesias y monasterios va a ser muy interesante cuando se desarrolle esta idea al compás de la Reconquista, porque va a ser aprovechada por la Iglesia con lo que se va a denominar el impuesto de las tercias. Las tercias es la devolución de la Iglesia a los reyes de la cantidad procedente de los diezmos para reconquistar las diócesis antiguas. De ahí que participase la Iglesia en muchas ocasiones en la toma de Córdoba, por ejemplo, en la toma de Sevilla, que participaron incluso con gran potencia, pues por ejemplo, incluso los distintos obispos de Asturias. Tercera cuestión. Desconozco totalmente la historia de las monedas. Es un mundo francamente confuso y me rehuyo la confusión. De la bibliografía que he consultado para hablar con ustedes, he concluido con muchas dudas que durante el reinado de Fernando I y la primera parte del de Alfonso VI la moneda procedía de las parias andalusíes y que un áureo se parecía mucho al metical, el metical al dinar de oro y al moravetino, que eran monedas fundadas en el peso de oro que tenían y que solía oscilar entre 4,25 y 3,88 gramos. Estas monedas. Vamos a ponernos en la mayor. La paria, la donación que hacía Fernando I era aproximadamente de unos 4 kilos de oro. Lo que desconozco es lo que se podía hacer con esos 4 kilos de oro. Luego intentaremos ver qué es lo que se podía hacer. En segundo lugar, Alfonso VI duplicó ese censo.
Es decir, estando en el refectorio, decidió que el censo que iba a dar a Cluny se duplicaría. Con lo cual nos vamos a encontrar con una cantidad que, si era asombrosa la de Fernando I, más asombrosa era la de Alfonso VI. Segundo aspecto, ¿por qué esa donación? ¿Por qué hace esa donación? Relaciones con Europa. Pero relaciones con Cluny porque realmente no tenía relaciones con el papado. Y las relaciones de Fernando I y después Alfonso VI eran relaciones con el papado a través del Cluny, teniendo en cuenta el prestigio del abad de Cluny, que muerto en 1109, casi cuando Alfonso VI, era San Hugo, un hombre con una autoritas, realmente una autoritas en ese momento. Por lo tanto, tenemos ahí, ¿por qué Cluny? Porque era Roma a donde se nos queríamos dirigir. ¿Y por qué Roma? Porque Roma en ese momento estaba planteando, se está fraguando una contienda que llegará a ser secular entre el poder espiritual, la Iglesia, y el poder político, reyes y ducados. Es el conflicto de la Iglesia de Roma con el Sacro Imperio Germánico. Es la pugna por el Dominium Mundi, o la teoría de las dos espadas, o la teoría de la ciudad de Dios de San Agustín. Si el Papa, como clamaban los papas del siglo XIII, tenemos el poder temporal para perdonar los pecados y asegurar la llegada al cielo a través de las vías de las indulgencias, etcétera, etcétera, ¿cómo no vamos a tener poder sobre los reyes y sobre los obispos? Si un sacerdote es el que libera de los pecados a los obispos, a los condes, etcétera, etcétera. El problema de Dominio Mundi, que va a acabar con Federico Barbarroja, el enfrentamiento con el papado. Estos son los límites del Reino de León en tiempos de Fernando I, y como ven, es prácticamente los límites son la taifa de Zaragoza, la taifa de Toledo, la taifa de Badajoz, y ya prácticamente el Cantábrico y el Atlántico por el otro lado, y aseguró esas fronteras. El Dominium Mundi, en la época de Fernando I y Alfonso, se manifiesta por esa pugna entre el poder político y el Sacro Imperio Germánico, y el poder espiritual del papado. Como les decía, ya viene desde el siglo VI, prácticamente fíjense ustedes que el Papa Sirico firma sus decretos como los decretales imperiales de Roma, es decir, controla la idea del imperio, y fue creándose hasta prácticamente en la coronación de Carlomagno por León III como emperador del Sacro Imperio Germánico. Y esto prosigue con Otón el Grande y sigue con Fernando I, rey de León, y Alfonso VI, rey de León, que ya se intitula con algo que controla el papado, que es Imperator Totius Hispaniae, emperador de todas las Hispanias en aquel momento. Y ya con Federico Hohenstaufen, llamado Barbarroja, comenzó el conflicto de la querella. Por lo tanto, tenemos que le interesa a Roma tener el control. Y una de las cosas que le interesa a Roma es que el control en la Galia, en la Germania, en la península italiana, etcétera, etcétera, incluso en el lado del Imperio Bizantino, sea el mismo rito. No haya nemine discrepante, es decir, que nadie discrepe de ese rito, e intenta imponer el rito en Hispania. La abadía borgoñona de Cluny, de los abades Mayolo y Odilon, hasta 1049, es esta que tienen ustedes aquí. Nos encontramos que en el 50 y algo se produce el censo de Cluny. Y con el censo de Cluny y con la abadía y con el abadengo de San Hugo, ahí lo tengo escrito, parece un trabalenguas, ven ustedes la abadía. Eso es el censo de Fernando I y segundo de Alfonso VI. Ven ustedes una iglesia grande con un cimborrio. Pregúntense ahora de dónde vienen esos cimborrios de las iglesias que derivan de Sahagún, especialmente las iglesias de ladrillo, y cómo era en tiempos de San Hugo, es decir, la multiplicación de Cluny.
Cuando uno visita Cluny, siempre hay un viejo del lugar que dice que ese Cluny que estamos viendo ha sido construido con dinero procedente, ellos dicen de Castilla, pero es un dinero procedente del viejo reino de León. Este es ese Cluny entre 1053 y 1065, que fue financiado por los áureos, los 1000 auros, y con los 2000 de Alfonso VI. ¿Qué significó Fernando I en esa política paneuropea? Una de las primeras cuestiones que va a hacer Fernando I es construir una corte. Construir una corte aprovechando, en primer lugar, que en el ángulo noroeste de la ciudad de León había una iglesia, un monasterio posiblemente dúplice, que arregló Alfonso V, en el que metió los cuerpos no solo de los obispos de León y de los reyes desperdigados también de León, después de las correrías de Almanzor, que ya saben ustedes que las crónicas dicen que incendió la ciudad. La ciudad, tengo para mí que es una exageración. Decían que se incendiaban las ciudades porque incendiaban las murallas, pero las murallas no se queman. ¿Qué es en realidad lo que se quema? Todos los caramanchones y patíbulos que hay de madera construidos sobre las propias murallas. Y eso era prácticamente lo que ardía. Producía desconcierto porque se destruían iglesias, pero lo de arder la ciudad, no podemos hablar de arder la ciudad. Y lo que hizo, precisamente, el papado a través de San Hugo, es que cambiase el rito. Y vuelvo otra vez al rito porque no quiero dejar de explicar este hecho. ¿Por qué el reino de León se retrasaba en la renovación del rito? Porque la Iglesia no quería. Es decir, obispos se resentían, abades se resistían al cambio del rito. Y es muy curioso porque cuando empieza la relación con Cluny y comienza a funcionar el monasterio de San Benito, Cluny manda a un abad, que es el abad Roberto, y está un año, prácticamente año y unos meses, porque Cluny destituye al abad Roberto porque le había gustado el rito hispánico y ya no defendía la reforma del rito, que es cuando vino Bernardo de Sedirac o Bernardo de Och, que le llamaban de distintas formas también Bernardo de Cluny, pero Bernardo de Cluny ya va a ser el que, junto con los reyes que asistió al concilio de Burgos, toda la familia, van a probar y se va a intentar establecer el rito en Hispania. Ojo, porque todavía el rito sigue siendo un problema en los siglos XIII y XIV. Tenemos noticias, sobre todo de la diócesis de Toledo, que hay zonas en donde está todavía muy impuesto el rito. Y como ya saben ustedes, don Antonio Viñallo, en el monasterio, en la Basílica de San Isidro de León, un día a la semana, me parece, decía la misa todavía en el rito mozárabe, porque era un rito muy complejo, de una enorme complejidad. Bien, les decía que con Fernando I se produce, retoma el concepto de Alfonso III el Magno de restaurar monasterios y de apoyar el mundo artístico. Y efectivamente, miren ustedes, Fernando I encarga un libro, el Diurnal. Este Diurnal se conserva en la Universidad de Santiago, en la biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela, y prácticamente ha transformado lo que es la estética de ese momento. En primer lugar, las construcciones eclesiásticas del siglo X eran en una sillería y con unas formas concretas. Sobre todo, recuerden ustedes que prácticamente todo el arte que denominamos visigodo o hispano-visigodo y toda la arquitectura que denominamos mozárabe son cabeceras rectas. No hay ninguna cabecera de tipo absidal. No hay ninguna cabecera de tipo absidal como la que tengo a mis espaldas de San Tirso de Sagún. Esa imagen que tienen ustedes ahí
Esa imagen, vamos a ver si encuentro el cursor, en donde vemos el Panteón y donde vemos la excavación y las búsquedas que hizo el profesor Williams, muy recordado por todos nosotros, el profesor Williams, de la antigua cimentación de la iglesia de San Isidoro, que manda construir precisamente Fernando I, es una iglesia de cabecera recta. No interpreten ustedes que esta cabecera, este ábside central o cabecera central, capilla central, era tan desarrollada. Es muy posible que fuese muy poco desarrollada, es decir, que resaltase muy poquito. Esta era la forma de construir en el siglo X y gran parte del siglo XI en el Reino de León. Las iglesias de cabecera recta. Unas cabeceras que se inspiraban posiblemente no solo en la arquitectura del siglo X, en la arquitectura de San Cebrián de Mazote, en la arquitectura de San Miguel de Escalada, sino que se inspiraban también en edificios construidos por reyes leoneses en Asturias. Esta es la iglesia de Santiago de Goviendes, ordenada a construir precisamente por Ordoño II, y es una iglesia que se construye con cabecera recta. Y si ustedes ven otras podríamos decir, muy tardías, de ese mismo, de 1040 a 1050, es la iglesia de San Pedro de Teberga, en el Valle de Teberga, en Asturias, en la que tienen ustedes también la cabecera recta. Y si seguimos visitando ermitas o iglesias, tenemos la iglesia de San Cipriano en la ciudad de Zamora, en donde tienen ustedes las cabeceras rectas. Con Cluny, a partir de Cluny, con esa vía Toulouse-Santiago de Compostela pasando por Jaca, lo que nos encontraremos ya con un románico que debíamos de denominar francés. En la época de Fernando I todavía teníamos un incipiente románico, como había sido San Isidoro de León, un incipiente románico. Y fíjense que en la lápida que corona la puerta de Santa Catalina, en donde se habla en este aula, etcétera, en donde cita precisamente a Fredenandus Rex, a ver, es que intento, no voy a tocar nada, disculpas. Ven, puesto entre rojo, edificaverum lápida en piedra, porque desde Alfonso V en León prácticamente la construcción era en tapial o en ladrillo. De hecho, San Isidoro era de tapial y ladrillo. Y es Fernando I el que construye este primer edificio a todas trazas, por lo que conocemos, románico. Y además introduce, Fernando I encarga un libro al taller de Facundo, en donde hay un escriba y un dibujante que tiene muchas manos, lo que se llama uno de los grandes y últimos beatos que se pintan en el Reino de León. Ahí tienen la página del Arca de Noé, y en una de sus láminas, en una de sus ilustraciones, en la que nos aparece precisamente este Dios Padre sin mándorla, pero con el alfa y el omega, es un elemento ya románico, porque ni va el color, ni van las formas, ni van los elementos decorativos, en donde estamos viendo todavía mucha influencia de los libros irlandeses del norte, pero ya hay un gozne, es decir, hay un cambio. Disculpas, esto no lo domino, perdonen ustedes. Hay un cambio que va a triunfar con este diurnal de Fernando I y de Doña Sancha, que se conserva, como les decía, en la biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela. Y en torno a Fernando I se van a aglutinar, quizá por influencia de San Millán, por supuesto, pero también por influencia de la corte de Corrado II y de los reyes salios e emperadores salios, los obradores de marfiles. Fíjense, esta es una fotografía excepcional, la que tienen ustedes a su izquierda, exactamente. Es una fotografía excepcional porque en un momento, es una foto propiedad del Archivo Más, y en un momento determinado estuvieron unidas
la figura del Cristo de Carrizo estuvo instalado sobre una cruz patada, potenzada, es decir, con los extremos de brazos iguales y con los extremos de las cruces más anchos, eso es potenzada, y que no podía tener una imagen, porque ese marfil, por el estudio que están viendo ustedes en la foto de su derecha, están viendo que tiene ya todo un tipo de lectura de herencia andalusí en el trabajo de labrado de la... Bueno, pues este es el salto que se produce de la Heboraria del siglo X, que ven ustedes en la cruz completa, a una Heboraria ya románica, como significa el Cristo de Carrizo. Como saben ustedes, es una estauroteca, lo mismo que la cruz de don Fernando y Sancha, que contenía una astilla de la cruz de Cristo. ¿Y qué ha pasado con la cruz? Pues que la hemos perdido. En este momento, nada más que se conservan 3 brazos de esa cruz. Uno en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, y 2 cuidado por Madame Gabory Chopin, que espero que viva todavía, descendiente de Chopin, el pianista, que es la conservadora de marfiles españoles en el Museo del Louvre, que es en donde se conservan. Es decir, desde la invención de la fotografía hasta ahora todo esto prácticamente ha desaparecido, y porque la Comisión de Monumentos ha recuperado el Cristo de Carrizo, que es el que tiene en el Museo de León. Bueno, pues estos talleres crecen a la manera de una corte otónida, a la manera de una corte europea, que es lo que hace ya con esta gran cruz que todos ustedes conocen, en la que no me voy a detener, que es la cruz de don Fernando y doña Sancha, en donde tenemos ya aquí una real escultura prácticamente románica en este tiempo. Y tenemos a Alfonso VI. Alfonso VI es aún. Saben ustedes que Alfonso VI se confabuló con sus hermanas Urraca y Elvira para que no le enterrasen con su padre, no le enterrasen en San Isidoro. Él construyó sobre el viejo panteón que existía, construyó prácticamente lo que ustedes conocen hoy del monasterio de Sagún. Cuando decimos, o cuando se dice en las crónicas, que conquistó Toledo, muchos de nosotros tenemos a pensar que conquistó Toledo. No, la conquista de Alfonso VI fue de la taifa de Toledo. Es decir, ha conquistado prácticamente toda la actual Castilla-La Mancha. Y llegó prácticamente hasta la taifa de Denia, hasta el reino de Murcia, hasta el reino de Almería, y luego ya Córdoba, la taifa de el reino de Córdoba y la taifa de Sevilla ya vendrán después con Fernando III. Es decir, que la incorporación del reino, la incorporación de la taifa de Toledo, significa Guadalajara, significa parte de Ávila, significa Madrid, significa Toledo, significa Ciudad Real, significa Albacete. Es decir, es casi duplica el territorio de la Corona de Castilla. ¿Y a quién puso ahí? Para la Iglesia fue la recuperación de la diócesis visigoda, y instala en la diócesis, en el arzobispado de Toledo, a Bernardo, que es Bernardo de Och, que es Bernardo de la Sobetat, que fue el abad de este monasterio. Es decir, que Cluny está dispuesto a hacer de Sagún un epicentro prácticamente de su política. Y no olviden ustedes que los reyes acuden a las órdenes religiosas por un hecho singular, porque estas órdenes religiosas siguen las consuetudines de San Benito y llevan por lema ora et labora. Y lo que significa también es la colonización de un territorio. Y lo que significa también es la administración de un territorio. Y no tiene por qué preocuparse el rey de la administración de ese territorio que lleva una orden religiosa, porque ya se encargará el rey de cobrar sus dividendos a la orden religiosa. No olviden que todos los conflictos
los conflictos de Urraca y Alfonso el Batallador, pues gran parte de la financiación de esa guerra salió de Sahagún, salió del monasterio de Sahagún. Otro tipo de guerra que libraron más al norte, pues lo pagó San Isidoro. Es decir, que es una forma que tienen los reyes de administrar un territorio. Por eso potencian esta iglesia. Pues bien, este burgo de Sahagún, en su momento, fue un momento esplendoroso, porque en primer lugar están naciendo todo un edificio, como ven ustedes, de unas dimensiones impresionantes, que se empiezan a construir en la época de Alfonso VI, porque no olviden ustedes que este tipo de cabecera, como veremos después, y este tipo de organización es escultórica y arquitectónica, desde arriba a abajo, lo van a conocer ustedes, y fue también centro de un enorme taller de escultura, que es el que talla gran parte de los capiteles. ¿Por qué hablo del románico de la época de Alfonso VI? Porque si se fijan ustedes, San Isidoro de León, las diferencias que hay entre San Isidoro de León, construido por la hermana de Alfonso VI, y San Benito de Sahagún, San Tirso de Sahagún y San Pedro de las Dueñas son exactamente iguales. Y además son un tipo de organización de cabecera previa a la introducción del rito, porque con la introducción del rito va a exigir una liturgia más barroca y van a necesitar muchísimo espacio en el presbiterio para manejarse los sacerdotes que concelebraban o los frailes que concelebraban. Por lo tanto, tenemos un tipo de iglesia que, si se fijan ustedes y ven que el remate de San Isidoro de León es sobre pilares cilíndricos, en San Benito de Sahagún, como vieron antes en la imagen que les proyecté, también son basamentos cilíndricos. Como pueden ver ustedes, en San Tirso de Sahagún son basamentos cilíndricos, y en San Pedro de las Dueñas son basamentos cilíndricos. Si vamos a la fotografía anterior, ven la organización que es el cimacio, capitel, fuste y basamento cilíndrico, que es el modelo de iglesia que se va a difundir en la época de Alfonso VI y que tenemos ese hito precisamente aquí en Cluny. Renovación de la escultura. No me voy a extender mucho porque mañana tendrán ustedes un gran especialista sobre la escultura, especialmente la lápida de Alfonso Pérez, que es hijo de uno de los grandes soportes políticos, Pedro Ansúrez, uno de los grandes soportes políticos, y que murió en la batalla, murió en un conflicto. No fue el conflicto de Uclés. En el conflicto de Uclés el que murió fue don Sancho, el hijo de Alfonso VI, y los nobles que fueron enterrados todos ellos en el panteón de este monasterio en su momento, con algo que desconocemos, pero que había pinturas románicas extraordinarias en ese panteón, porque hay una descripción que nos hacen los cronistas del monasterio en el que hay una virgen que yo interpreto, ya la llaman Virgen Lumbrosa, y todo el mundo dice Santa Lumbrosa, pero no es una santa que se llamaba Lumbrosa, sino que es una Virgen Lumbrosa, Virgen resplandeciente, que es la Virgen de la Asunción, que si ustedes van alguna vez por San Martín de Mondoñedo, está pintada una Virgen de la Ascensión que yo me gusta jugar con ella para imaginarme cómo eran las pinturas de Sahagún. Aquí tenemos un ejemplo extraordinario de la escultura de la época de Alfonso VI. Murió Alfonso Pérez Ansúrez murió en el año 93, en 1093, en el año del Señor, no en la era hay que sumarle 38 años, 1093. Por lo tanto, tenemos un modelo de escultura excepcional en donde se conjugan los elementos epigráficos, como pueden ver ustedes. A ver si encuentro, perdónenme, pero estoy a punto de sacar un puntero láser. Es que no acierto a encontrar. Bueno, como les decía, mañana van a escuchar ustedes la ponencia del profesor Prado Vilar, que es
especialista, lleva mucho tiempo trabajando sobre esta lauda sepulcral. Lo único que aquí tenemos es el reflejo de la liturgia cluniacense de la muerte, el reflejo de las exequias en el mundo cluniacense, en donde aparece la figura del fallecido, acompañado por figuras de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y acompañado también por los 4 evangelistas, que son los elementos que concurren en la liturgia fúnebre galicana, es decir, de origen francés. Esos elementos pues pueden verlos ustedes en las imágenes, en estas imágenes. Este es el bulto funerario, es el sepulcro de Alfonso Ansúrez, muerto en la era de 1131, que tienen que restarle ustedes 38 años, que murió en los idus de diciembre, etcétera, etcétera. Y en donde aparece una iconografía que va a ser proverbial en el mundo románico, especialmente en la pintura, que es la Destra Dei. La Destra Dei es la aceptación de la divinidad de las ofrendas que se hacen. En este caso, la aceptación en la vida eterna de Alfonso Pérez Ansúrez. Y hay una pieza excepcional que se conserva en el Museo Nacional de Escultura, que constituye uno de los hitos de la escultura románica, que es la Virgen en majestad. Es la Virgen coronada y entronizada. Si ven ustedes, está entronizada en una silla en la que aparece se quieren ver unas garras que pueden ver ustedes a derecha e izquierda. No me atrevo a tocarlo por si acaso se va la imagen otra vez y les mareo a ustedes, que es la silla curul. La silla curul es una silla de majestad, es una silla plegable con asiento de cuero, con reposabrazos, que tiene cabeza de águila y, como es en tijera, en los pies lleva garras de león. Es la silla de poder desde Roma, es la silla en donde los tribunos romanos, sentados en una estructura absidal, como tienen ustedes aquí, administraban justicia. Es la silla de poder. Es la silla que tiene el rey David, el rey Salomón, a la portada de la Catedral de León, detrás del locus appellationis, está sentado en la silla de los jueces, en la silla del poder, que es la silla curul. Debía de ser una figura excepcional, porque si se fijan ustedes, tiene unos huecos en la corona, tanto del Niño Jesús como de la Virgen, y tiene también una orla de la túnica, la tiene también agujereada. Ahí iban engarzadas piedras de colores o piedras semipreciosas. Por lo tanto, tengan ustedes en cuenta que debía ser una. ¿En dónde podría estar emplazada? En mi grupo de investigación, que trabajó en un libro que hemos publicado hace tiempo, creemos que servía posiblemente de acceso al pórtico, porque el pórtico siempre está dedicado a Santa María. Pero hay otra cosa más que es muy importante. La inscripción que aparece, la inscripción Res Miranda Satis Bene Complacitur Abeatis. Cosa maravillosa es que la Virgen complazca a los bienaventurados. Y es una jaculatoria que es muy interesante, porque esto nos muestra la influencia de Cluny, porque yo no he encontrado ningún otro ejemplo de esta imagen de la Virgen que en un pueblecito al lado de Auch, en Francia, cerca del monasterio de San Orencio de Auch. Y no olviden ustedes que el abad Bernardo era de Auch, procedía del monasterio de San Lorenzo de Auch, y que en los alrededores de Auch, en una iglesia que en este momento no recuerdo el nombre, se conserva Rex Miranda, y allí habla también de los justos. Es decir, que son una jaculatoria que comienza con Res Miranda y que va dedicada en cada lugar. Y esto yo no lo he encontrado en España. Yo creo que es una influencia directa de Cluny precisamente en esta villa. Cluny, Sagún era un monasterio riquísimo porque además conserva en el museo Fogg Museum de Harvard, conserva 2 esculturas rodadas
que don Manuel Gómez Moreno vio tiradas en un pajar que estaba muy cerca del monasterio de Sahagún. Están rodadas porque posiblemente sirvió de rulo a niños que jugaban o lo que sean, porque estaban tiradas. En este mundo mágico en el que nos movemos, de repente aparecen en el Museo de Harvard. Lo mismo que la Virgen esta aparece en Sahagún y la cruz de Fernando y Sancha aparece, la Virgen aparece en el monasterio, en el Museo Nacional Arqueológico Nacional, junto con el crucifijo de Fernando y Sancha. Bueno, pues todos estos elementos, el capitel que tienen ustedes a su izquierda, a su derecha, perdón, me estoy liando muchísimo, ¿verdad? Con la derecha, izquierda, disculpen ustedes. Está en el Museo de León, pero estas dos figuras proceden de ahí. Y son estatuas columnas, que esta es una gran novedad, aunque el ángel pudiera ser un ángel del siglo XIII, San Pablo es muy tosco. El apóstol de los gentiles es una obra muy tosca que podría ser una obra temprana, posiblemente podríamos tirar de ella hasta el siglo XIII. Es decir que, fíjense ustedes, el pequeño museo que hubiésemos tenido en Sahagún recogiendo precisamente estas piezas que estuvieron desperdigadas hasta 1900, estuvieron rodando por aquí. Pero hay dos piezas excepcionales en el Museo de León, porque la Comisión de Monumentos llegó a tiempo para rescatarlas, que es el Pantocrátor y que es la Virgen en Majestad. Dios en Majestad y la Virgen en Majestad. Es un modelo, son modelos excepcionales porque nos vuelven a situar en un marco de la penetración de la escultura gótica en España. Y Sahagún, no olviden ustedes que es un hito en la penetración, porque el gótico penetra de mano de los benedictinos. El gótico se difunde prácticamente por toda Europa de mano de los benedictinos. No olviden ustedes que las primeras bóvedas de crucería del reino las tienen ustedes ahí al lado. Las tienen ustedes en la capilla de San Mancio o la capilla de San Benito. Son las primeras, 1084. En 1084 tienen ustedes construidas esas bóvedas de crucería de ahí, las primeras antes que ningún otro lado, por el mundo de los benedictinos. La figura que ven ustedes del Pantocrátor es un Pantocrátor en mandorla, una mandorla, vamos a decirlo en italiano, que es de donde se toma la palabra, la mandorla, tiene la mandorla y está en una actitud de bendecir. Fíjense que está de pie, porque la postura normal de la aparición del Pantocrátor es sedente, es sentado, con un libro apoyado en la mano que apoya sobre una rodilla y en la actitud de bendecir en otra. ¿La tienen ustedes? Estas formas tan hieráticas todavía, no hay movimiento gótico todavía, la tienen ustedes muy cerca. El Sasamón la tienen ustedes en la portada del Sarmental. Y antes me estuve fijando en el sepulcro procedente de Trianos que tienen ustedes ahí. Hay una figura de un Pantocrátor que es parecidísima a esta que tienen ustedes aquí también. Esta estatua columna que podríamos decir que estamos andando ya sobre los primeros años del siglo XIII. Y la Majestad. Es una majestad francesa, prácticamente los ejemplos que encuentran ustedes es la Virgen sosteniendo al niño y con el otro señalando. La Virgen es un modelo de Virgen que es mezcla de la Virgen Nicopaya, aunque las zapatillas de deporte que ustedes usan son nice, esa palabra es pronunciada en inglés, es una palabra griega que significa Nike, y Nike es victoria, es la Virgen de la Victoria, la Virgen Nicopaya. Y al mismo tiempo la Virgen Odigitria. Son viejas designaciones de las vírgenes que salen del mundo bizantino. La Virgen Odigitria es la que señala el camino, y señala el camino como la Virgen de Chartres. La diferencia entre una virgen y otra, ambas están coronadas, es decir, ambas están en majestad, ambas sostienen el niño con la mano izquierda, además casi con la misma postura de la mano, más tosca, como pueden ver ustedes, la de Amián, que es la que les he puesto ahora, y señalando el camino. ¿Qué es la diferencia que hay? Que una está sometida, posiblemente esta escultura fuese un parteluz que comunicaría con la puerta exterior
del monasterio o compitiese con Rex Miranda a la altura del claustro, porque, como les dije antes, todos los claustros están dedicados a Santa María. ¿Qué es lo que le falta? El movimiento de Amiens y la sonrisa de la Virgen, la sonrisa de la Virgen de Amiens. Realmente estamos en un auténtico museo. Este monasterio, en el que el último hallazgo es ese San Juan que tienen ustedes ahí a la derecha, es un San Juan que se encontró en obras de reforma, es una pieza extraordinaria, con la elegancia de la escultura gótica. Fíjense ustedes cómo con la mano derecha se recoge el manto, una actitud que encontrarán ustedes en distintas formas europeas, y estoy pensando, pues, por ejemplo, en Naumburgo, etcétera, en iglesias, y les pongo también al lado esa gran sala que son las primeras bóvedas de crucería, que además las tenemos fechadas, porque están fechadas en esa lápida que se conserva ahí en 1184, como pueden ver en la última fila. Es decir, se ha luchado muchísimo, especialmente a partir desde mediados del siglo XX, se ha tratado de salvar lo más posible, conservar el patrimonio. Y una de las ideas motrices que siempre habíamos tenido en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de León era convertir en un parque arqueológico este monasterio. Es un parque arqueológico, con lo cual se empezaron a mover ideas, entre ellas el desplazamiento de un cuartel de la Guardia Civil que no era del todo acomodado, que existía ahí, y se logró un nuevo cuartel, con lo cual quedaba expedito el camino para ese parque arqueológico, pues, hacer un Cluny, como está Cluny ahora en estos momentos, que todos ustedes conocen, que es una maravilla de parque arqueológico. Pero nuestra sorpresa, la sorpresa del departamento, es encontrarnos con una placa de hormigón en la que hace prácticamente imposible cualquier tipo de excavación que se quiera hacer ahí. Se fue la Guardia Civil y apareció una placa de hormigón, que yo haría un llamamiento en recuerdo a dos personas que han hecho muchísimo por el patrimonio de Sahagún, que son Sor Consuelo y Sor Montserrat, pues que pudiese desaparecer esa capa de hormigón y que pudiese descavarse, porque si ese San Juan apareció hace nada, que estamos hablando del año 90, 91, 92, me parece, de fin del siglo XX, aparece de San Juan, todavía podemos encontrar muchas cosas más y restaurar una memoria. Bien es cierto que este monasterio era un poder feudal en el Burgo de Sahagún, pero escuché muy complacido hace muchos años, en el centenario de San Benito, como Domingo Rebollo, el alcalde de Sahagún en aquel momento, decía: ha llegado el momento de firmar la paz con el monasterio. Después de la primera gran revolución burguesa del mundo, que fue aquí, se produjo aquí en el siglo XIII contra el poder feudal, pues debiéramos de conmemorar por lo menos las primeras revoluciones burguesas contra el poder feudal de los monjes, que ahogaba al burgo, pero eso es motivo de otro tipo de conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Sí. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, y la sé responder. Sí, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Bueno, pues en otro momento hablaremos de las revoluciones burguesas. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues hasta aquí esta primera conferencia. Esperamos de verdad que la hayáis disfrutado y habéis aprendido mucho desde Santiso, desde Sahagún. Nos despedimos en directo, ya son... Sí, un segundito para... Por esta magnífica intervención con la que concluimos estas terceras jornadas cluniacenses, emplazándoles a las siguientes ponencias que tendrán lugar mañana día 2 en el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Campos con don Francisco Prado Vilar del Real Colegio Complutense de Harvard. El viernes 9 con don Juan Carlos Asensio Palacios de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y el sábado 10 con doña Adolín Vicua
del Centre Nacional de Recherche Scientifique. Damos las gracias a los asistentes aquí presentes, a los que nos han escuchado a través de las plataformas digitales y a la Villa de Sagún, representada aquí por su alcaldesa como anfitriona de estas jornadas. Hasta el próximo encuentro. Pues hasta aquí. Bueno, pues nos despedimos. Ahora en unos instantes Tamarina y sus cocinas. En este caso un establecimiento gastronómico muy interesante. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Continuad en 187. No os olvidéis que este domingo a las 11 recuperamos el Día de San Froilán en las tradiciones y lo vamos a ver en una emisión especial que seguro que os va a gustar. Hasta la próxima. Nos despedimos desde Sagún. Adiós.